Hola, bienvenidos a Inforanches Code. Vamos a continuar con la segunda parte del video de la sincronización de Obsidian. Esto va a ser automático, vamos a hacerlo desde el principio como si no tuviéramos nada. Entonces vamos allá. Vamos a abrir, decimos que nueva carpeta, vamos a documentos, vamos a crear una nueva carpeta por acá. Vamos a decir nueva carpeta, le vamos a decir... ¿qué le podemos poner? Podemos ponerle sync Lenovo. Eso es. Le decimos seleccionar carpeta. Vale, aquí ya se nos crea nuestra carpetica. Ya tenemos nuestra carpeta. Bueno, aquí vamos a decirle que la ruta va a ser pues la carpeta que acabamos de crear. Y aquí está sync Lenovo. Aquí copiamos la ruta y se la pegamos allá. Aquí en esta parte. Seleccionas, copias y pegas. Y le dices que en versionado de ficheros, pues que la versión de escalonada sea de 60 días. ¿Esto para qué es? Este es el tiempo máximo en días que quieres recuperar. Bueno, que quieres guardar las versiones de tus archivos. Acá puedes poner una ruta si la quieres almacenar en una ruta diferente, pero pues aquí dice que por defecto se va a guardar en la carpeta compartida, ¿no? O sea, en la que acabamos de crear. Intervalos de limpieza, esto no nos interesa. Y en avanzado vamos a decirle que los intervalos van a ser de 1 segundo. Vamos en guardar. Comienza a analizar la carpetica y dice pues que no hay nada. Solamente hay 5 archivos, un folder y 4.39 KB. O bueno, de almacenamiento, como se dice. Está el versionado como lo dijimos. Bueno, si a ti no te sale así, pues vienes acá y cambias el idioma, listo. Y ya. Si quieres restaurar alguna versión alguna vez, te metes acá y acá te van a salir, listo, cuando comiencen a crearse. Listo, ahora vamos a agregar el dispositivo, pero antes de eso, cerciórate de que lo tengas pues en la misma red Wi-Fi. Bueno, le das a añadir dispositivo y pues acá nos sale un dispositivo. Le damos que este es y pues le podemos poner, por ejemplo, Poco, en mi caso como tú quieras. ¿Cómo sabes si ese es? Entonces te vas a la aplicación, te vas a... quieres mirar el ID y como ves es el mismo, ¿no? Comienza en QHZ, termina en 4X. Bueno, está bien. Aquí le damos finalizar, le damos en guardar y listo. Comienza como tal a emparejarse, pero falta hacer un paso aquí en el celular. Vamos aquí, vamos a web y vamos a aceptar lo que él nos pida. Dice que si queremos añadir un nuevo dispositivo de sincronización, le decimos que sí, guardar. Y nos faltó una cosa. Acá en la carpeta le damos a compartiendo y ahora sí nos aparece. ¿Sí ves? Nos aparece que seleccionar los dispositivos que queremos enlazar. Le decimos que queremos enlazar a esta carpeta. Le damos en guardar. Y ahora nos sale acá que si queremos añadir el folder ADDNR, que sería este. ¿Ves? Vamos ahorita a cambiarlo, ¿sí? Dejémoslo así y si no, pues no lo cambiamos. Entonces, le damos que sí, le damos que salvar, guardar, listo. Comienza él a actualizarse. ¿Ves? Como ves, ya está sincronizadito. ¿Listo? Ahí está. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a abrir nuestra carpeta de Obsidian en el computador. Aquí está, no hay ningún archivo abierto. Vamos a crear un nuevo folder. Vamos a crearle acá nuevo folder. Acá le vamos a crear una nueva nota. Entonces, creamos una nota, le ponemos esto es una prueba desde el PC. Listo. Ahora vamos a Obsidian. ¿Cierto? Le decimos que abrir nueva carpeta como baúl. Y nos vamos a la carpeta que pues nos indicaron que cuál era
era la ADDD. Aquí está. Decimos usar este folder, permitir. Y ya está. Como ves, aquí está el nuevo folder. Vamos a ver esa sincronización como tal. En vivo y en directo. Hay que hacer unos ajustes. Bueno, pues tú, digamos, si yo escribo acá, hola, bienvenidos a Inforanches, aquí como tal ves, ¿sí? Ya se actualizó, como estás viendo en el celular, aquí como puedes ver. Ahora vamos a escribir desde el celular. Entonces esto es una nota desde el celu. Cerramos acá y esperemos a que se sincronice. Como ven, cuando escribimos desde el celular, pues se demora un poquito. Como que no coge, no carga. Entonces hay que hacer unos ajustes. Bueno, entonces vamos a irnos a la aplicación. Vamos a irnos a WebGUI. Y aquí, Settings. Vamos a Edit Folder Configuration. Vamos a Advanced. Y acá vamos a decirle que es el 1. Vamos en guardar. Y aquí en Edit Device. No, acá no. Listo. Guardar, guardar. Listo. Vamos a hacer otra prueba. Esto es una nota desde el celu. Esperamos un momentico. Aquí está. Como ven, actualiza rapidito, sin complicaciones. ¿Ven? De una. Aquí en vivo en directo lo estás viendo. Rapidito. Vamos a añadir otro emoji por acá. Listo. Esperamos. Y aquí está. ¿Sí ves? Entonces, esa sería la manera de poder sincronizar nuestras notas en Obsidian. Bueno, entonces hasta aquí como tal llega la configuración que pudimos hacer. Ves que todo está como tal actualizado, tal cual lo hicimos, todo quedó muy bien. Y aquí vamos a darle muchas gracias por ver el video. Bendiciones. Aquí cierro este teclado del celular. Espero un poquito. Y aquí se demora un poquito más, pero como ves, no tuve que hacer mucho. Entonces, con esto terminamos, muchachos. Espero que les hayan servido la configuración. Recuerden suscribirse, darle like y compartir si esta información les parece importante para una persona que lo necesite. Bueno, entonces no siendo más, me despido. Muchas gracias por ver el video y que pasen una excelente tarde, día o noche, donde quiera que estés. Muchas bendiciones. Bye bye.